Buenas tardes. En primer lugar, ahora vamos a hablar de ganadería. Bienvenidos al panel ganadero. En primer lugar, agradecerles a la organización y por el honor de estar en este lugar y sobre todo a los asistentes que se quedan después del almuerzo, como dijo Fernanda, hay que ponerle garra. Y bueno, a los compañeros del panel que trabajamos en conjunto para hacer esta parte. En principio vamos a hablar de nutrición en forrajeras y bueno, mi nombre es Alejandra Marino y muchos me conocen, soy docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora en el Grupo Producción de Pasturas de INTA Balcarce. Bueno, docente de la Cátedra de Forrajes y con muchos años en la temática. Les voy a presentar a el siguiente orador que vendrá en unos minutitos, que es el ingeniero agrónomo Gonzalo Berongaray. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias del Suelo de la UBA y doctor en Biología de la Universidad de Amberes. Es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral e investigador adjunto de CONICET en el ICIAGRO Litoral. Coordinó numerosos proyectos sobre fertilización, materia orgánica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Fertilidad de Suelos de la ACS, del Observatorio Santafesino de Suelos y del equipo I+D de CREA. Y luego va a hacer su presentación Cristian Álvarez, que es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur y doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es investigador y extensionista en la Agencia de Extensión Rural de General Pico La Pampa, con numerosas publicaciones científicas y materiales de divulgación científico, pero Cristian es un extensionista incansable, docente en manejo de suelos de la Universidad Nacional de La Pampa y coordinador del proyecto Ambiente y Producción del INTA. Hecha la presentación del panel, largamos con esta primera parte donde a modo de introducción les quiero presentar la situación actual de la fertilización en nuestro país y un poco basado en datos que surgieron de una encuesta que me consta que hace mucho quería hacer fertilizar y recientemente lo pudo lograr. Vamos a hablar sobre la producción ganadera en Argentina. Todos ustedes ya saben que la ganadería argentina es reconocida en el mundo. Estamos en el top 10 de productores de carne y de leche. Varía la posición año a año, pero nos reconocen en el mundo por la producción animal en Argentina. Ahora bien, como dicen ahora, si hacemos foco en la producción animal, la vamos a dividir en producción de carne y producción de leche. Observemos la producción de carne en las últimas décadas. En línea naranja van a ver la producción de nuestro vecino Brasil, en la línea azul es nuestro otro vecino Uruguay y en la línea verde tienen la producción de carne en Argentina en las últimas 5 décadas. Si lo observan con detenimiento, hay algo que a mí al menos me llama mucho la atención, que es que se ha mantenido prácticamente estable la producción de carne en Argentina en las últimas 5 décadas. Los problemas, como dijo Gonzalo, son multifactoriales, pero se los muestro para que lo tengan en cuenta cuando lleguemos al final de las conclusiones. No así, afortunadamente, la producción láctea. Mismo gráfico, la línea naranja es la producción de nuestro vecino Brasil, la línea azul Uruguay, la línea verde Argentina y afortunadamente la producción láctea manifiesta un gradual incremento en las últimas 5 décadas. ¿Sí? Ahora bien, en base a estos datos y como info para iniciar la discusión, vamos a ver cómo y dónde se desarrolla la producción ganadera en Argentina. Fíjense, el último Censo Nacional Agropecuario nos dice que hay unos 230.000 establecimientos agropecuarios dedicados a la producción de carne y más o menos unos 10.000 tambos. ¿Dónde están los establecimientos de producción de carne en Argentina?
Es innegable que hay un crecimiento gradual de las zonas extrapampeanas, pero el 90% de la producción de carne argentina permanece en la región pampeana. ¿Sí? Producción de carne en la región pampeana. ¿Cuál es el principal recurso forrajero de la producción de carne y básicamente de la cría de animales? El pastizal natural. Y lo voy a repetir varias veces. Pastizales naturales es la base forrajera de la producción de carne. Después podemos sumar, y se suman de manera importante, pasturas y verdeos. Y en la última parte del ciclo, la suplementación. ¿Correcto? ¿Y la producción de leche dónde se ubica? También, la mayor parte se ubica en la región pampeana, ¿sí? Con diversas cuencas lecheras, pero en la región pampeana esa producción láctea la soportan la producción de pasturas y de verdeos, con un fuerte componente dentro que es la suplementación. Como ya les dije, fertilizar. Hace muchos años que quería tener un relevamiento de qué y cómo se aplicaba a modo de fertilización en pasturas. Bueno, se llevó a cabo gracias a la colaboración de la empresa Box. Y en base a esta información que les digo, que la producción animal se centra, o el 90% de la producción animal está en región pampeana, la encuesta analizó 5 regiones productivas. La primera, bueno, empiezo por el sur, sur de Buenos Aires y sudeste de La Pampa, centro de Buenos Aires y este de La Pampa, la cuenca Sancor, Santa Fe, Córdoba, y 2 cuencas más, cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires y litoral Entre Ríos, Corrientes. ¿Sí? Se relevaron, o se intentó relevar, algo así como la superficie de estos recursos se ha estimado en unos 5 millones de hectáreas de pasturas y verdeos, más o menos igual. El último censo da algo así como 3 millones de hectáreas de pasturas y casi 2 y pico millones de hectáreas de verdeos. Y depende qué fuente analicen, ahí voy con un dato conservador, 6 millones de hectáreas de pastizales naturales. Esos son millones de hectáreas. ¿Sí? Ok. En esta encuesta el relevamiento fue básicamente de actividad cría, con el 44% de las respuestas basadas en ese sistema, y después 23% de recría, 16% terminación no invernada, y se relevó un 13% de los encuestados son productores tamberos, un 4%, un porcentaje mínimo, que representa lo que es la confección de reservas forrajeras para venta a modo de fardos o megafardos, por ejemplo. Dicho eso, ese es digamos, el muestreo que se hizo, que fue integrado por 300 casos. Vamos a los resultados rápidamente de la encuesta. Y ahí les voy a mostrar un gráfico integrado por 3 partes. Las barras grises implica que el encuestado respondió que nunca fertiliza. ¿Sí? Y me voy a la primera parte del gráfico que dice pastizal natural. Los datos de la encuesta ratifican una percepción que compartimos con los integrantes del panel y con muchos. El 90% de los encuestados respondieron que nunca fertilizan pastizales naturales. ¿Sí? La base forrajera de la producción ganadera nunca se fertiliza. Hay casos, menos del 10% que fertilizan a veces o todos los años, y lo podemos vincular con la realización de promociones, ¿sí? Que es así reciben fertilizante. Después pasamos a las pasturas como recursos perennes. Pasturas mezclas o pasturas puras. Pasturas puras es básicamente alfalfa. Ahí vemos que el 50% de los 300 casos encuestados, los que hacen pasturas, respondieron que fertilizan las pasturas solo a la siembra, siendo que además responden que la vida promedio, la vida útil promedio de esas pasturas es de 6 años. Entonces las pasturas se fertilizan solo a la siembra para que produzcan muchos años. Después
puede variar un poco entre pastura consociada o pastura pura, pero más o menos un 20% fertiliza a veces y otro 20%, 25% no fertiliza nunca las pasturas. ¿De acuerdo? Y vamos a la otra parte de la realidad, que son los cultivos forrajeros anuales, los verdeos. A diferencia de las pasturas, los verdeos sí se fertilizan, ¿sí? Al menos el 50% de los encuestados dice que lo fertiliza todos los años. Se siembran todos los años, se fertilizan. ¿Y a qué se puede atribuir esto? Bueno, ¿para qué se utilizan los verdeos? Para producir mucho forraje en poco tiempo. Entonces hay cierta percepción que la fertilización asegura esa alta productividad de los verdeos. En cuanto al uso de fertilizantes, de esta encuesta surge que la atracción en el uso de los fertilizantes en recursos forrajeros la hace básicamente los cultivos anuales, los verdeos, ¿sí? 60% lo explican el uso de fertilizantes en verdeo y 40% en pastura. A ver, cuando hablamos de uso de fertilizantes, recuerdo el dato que dio ayer Roberto Rotondaro, 250, 260.000 toneladas, eso es lo que se usa en pasturas en esas 12 millones de recursos forrajeros para ganadería. Cuando se analiza por nutrientes, más o menos la mitad de esos 250.000 toneladas lo representan los fertilizantes fosfatados, es lo que más les preocupa al productor, y la otra mitad, 46% nitrogenados. En realidad, la fertilización nitrogenada per se responden que fertilizan el 20%, pero como el volumen de aplicación es mayor o la dosis es mayor, se equiparan los fertilizantes. Además, importante porque lo uno a todo lo que se vino diciendo, la presentación de Agustín Pagani, todos hablaron de aplicaciones sitio específico, la importancia de las 4 R. En recursos forrajeros no se, o al menos responden, no distinguir entre buena aptitud o baja aptitud de suelo, ¿sí? No hay una estrategia de fertilización guiada por la aptitud de suelo o calidad de los suelos. Según región, no sé si se ve el amarillo, pero la región donde se respondió que se fertiliza con más frecuencia los recursos forrajeros es sur de Buenos Aires, sudeste de La Pampa, probablemente vinculado a que se realizan muchos verdeos anuales. Además, el ambiente permite obtener mayor respuesta a la fertilización. Después le sigue centro de Buenos Aires y este de La Pampa. Y en tercer lugar, la cuenca Sancor, Santa Fe, Córdoba. Acuérdense que ahí están los tambos. Lejos vienen Cuenca del Salado, ¿sí? Pampa deprimida y litoral. Y personalmente lo vinculo con que son regiones dominadas por recurso forrajero pastizal natural. Segunda vez que se los digo, no se fertilizan los pastizales naturales. Dosis bajas, Nahuel Reusi Calvo habló de homeopáticas, pero en promedio 63 kilos de fósforo por hectárea y en nitrógeno 113 kilos, perdón, no fósforo, fertilizante fosfatado, peor aún. 63 kilos de fertilizante fosfatado en promedio y 113 kilos de fertilizante nitrogenado en promedio. Dosis bajas para la producción que queremos obtener. Ya yendo a la última parte de la presentación, y esto es realmente donde me voy a detener un poquito, porque son las variables cualitativas y esto es lo que nos va a permitir armar estrategias para transferir mejor toda la tecnología disponible que van a mostrar Gonzalo y Cristian. Se le preguntó a los productores que respondieron a la encuesta cuáles eran los fundamentos para decidir qué fertilizantes utilizaban y en qué dosis. Y observen el primer punto. Casi el 50% de los encuestados respondió que la fertilización en recursos forrajeros está guiada por la recomendación técnica. ¿Sí? Y acá les pasamos la pelota. Porque
al menos lo que responden es que se tiene en cuenta el asesoramiento técnico y acá depende de lo que diga el técnico para al menos orientar la actitud del productor, al menos. En segundo lugar, costos y presupuesto disponible. Se sigue pensando al fertilizante como un insumo costoso. Tercera respuesta en este gradiente de importancia, casi el 40% de los encuestados responde que fertiliza en base a análisis de suelo. Y acá abrimos un interrogante enorme porque no iría muy en línea con lo que se presentó ayer y que todos dijeron, necesitamos hacer más análisis de suelo. Bien. Por último, el 30% o algo más del 30% dice que fertiliza en base a experiencia y a tradición en la práctica, ¿correcto? Motivos por los que no fertilizan. Y acá abro otra vez el zoom y me detengo. No se observa respuesta significativa a la fertilización, en pasturas o en verdeos. En segundo lugar, y esto lo dicen casi el 60% de los encuestados, no observan la respuesta significativa. El 30% afirman que tienen suelos con suficiente fertilidad. ¿Ok? Eso ya, no voy a hablar del tema porque se habló ayer y hoy. Pero esta es la percepción del productor. Y por último, menos del 10% lo atribuye a que no dispone de recursos económicos. ¿Sí? Entonces, en base a esta información y yendo a las conclusiones de la encuesta, primero, tercera vez que lo digo y quiero que quede más o menos claro, hay baja o nula aplicación de fertilizantes en pastizales naturales. ¿Sí? Y hay un círculo vicioso ahí, que los pastizales son improductivos y que como son improductivos no se fertilizan y como si no se fertilizan van a seguir siendo cada vez menos productivos, ¿correcto? Pero lo dejo ahí como un resultado de la encuesta. El mercado local de fertilizantes en ganadería está traccionado por los cultivos forrajeros anuales. Las pasturas se fertilizan mayormente, yo diría casi siempre, solo a la siembra y pretendemos pasturas productivas y persistentes a lo largo de varios años. Eso no es muy compatible. La estrategia de fertilización no está condicionada por la aptitud del lote. Bueno, los que estuvieron en el panel de la mañana pueden confrontar esto. Y la adopción de fertilización es variable según regiones, o sea que hay que mover algunas cuestiones para que se haga más en todas las regiones. Los fertilizantes más utilizados son los fosfatados, nitrogenados, no mencioné un 4% de uso de azufrados y de los otros prácticamente nada, 1%. Ya se mencionó que no solo es fósforo y nitrógeno. No me voy a detener en este punto, pero hay que poner énfasis en esto. Por último, la última conclusión que resalto de la encuesta es: el productor considera la recomendación técnica. Medio vaso lleno. Hay mucho trabajo para hacer por los asesores, pero subyace una muy baja convicción en la respuesta al agregado de fertilizantes en recursos forrajeros. Para terminar, y estas son conclusiones propias de la discusión con el panel y experiencia, la ganadería pastoril argentina se destaca a nivel mundial, tiene una brecha enorme de crecimiento, esta es la buena noticia, hay mucho por crecer, pero a diferencia de otras regiones del mundo, los recursos forrajeros están en condiciones de generalizada subnutrición. La aplicación de fertilizantes que cubra el requerimiento de las plantas forrajeras permitiría incrementar la producción de forraje, la productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad de la ganadería. Sin embargo, se duda del efecto de la aplicación de fertilizantes. ¿Por qué? Y acá se los atribuimos a dos cosas. Primero, ¿escucharon hablar de las 4 R's? Bueno, es por eso. ¿Sí? Nutriente, momento, dosis, lugar. Acá hay un montón de especies que crecen y hay que ser muy eficientes en el uso de la nutrición. Segundo punto,
no se aprovecha el pasto que crece o se aprovecha deficientemente. Entonces, si no se cuantifica la respuesta al buen manejo, se descree del resultado. Para terminar, otra vez, lo han repetido varios, el manejo de información en los sistemas productivos permitirá definir estrategias de fertilización eficaces para mejorar la productividad de la ganadería pastoril. Esto era lo que quería presentar. Gracias. Le doy el paso a Gonzalo.